Las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión y bienvenidos, y vamos a ver si les proveemos de contenidos informativos sobre lo que ha sido noticia este viernes 22 de julio. Me gustaría que empezáramos en Ucrania. Bueno, las noticias que vienen de Ucrania pues a veces son interesadas de parte, ya saben. Por lo tanto, es importante siempre saber quién dice qué. En este caso, pues tengo que decirles que es una acusación ucraniana la que dice que los rusos han convertido en una plataforma de misiles la mayor central nuclear de Europa. Está en Nikopol, son estas imágenes que ven. Así es que no sabemos hasta qué punto pues, la peligrosidad de este anuncio. Sí parece pues, bastante preocupante, aunque en realidad pues se tenga que poner todo en cuarentena. ¿Cómo hay que poner en cuarentena las cosas que van diciendo incluso las organizaciones más famosas internacionalmente hablando, que trabajan en diferentes países desde hace muchos años en materia de vigilancia sobre los derechos humanos? Hay una que se llama Human Rights Watch. Es bastante conocida, ni quito ni pongo rey, pero en cualquier caso, esta organización internacional, insisto, tiene enviados a la guerra de Ucrania. ¿Y qué dicen esos enviados? Pues han dicho hoy una cosa muy sorprendente. Dicen que se han denunciado torturas, detenciones ilegales, incluso desapariciones forzosas, ¿se entiende?, pues organizadas por las tropas rusas en las ciudades de las regiones invadidas, ya saben, militarmente por las tropas rusas. Citan el área de Jersón y el área de Zaporilla como lugares en los que al parecer pues, se han producido estas denuncias, y esta organización, Human Rights Watch, las está investigando. En este sentido hay que decir que la portavoz de esta organización internacional cree que las fuerzas rusas han convertido las áreas ocupadas del sur de Ucrania, dice, en un abismo de miedo y anarquía salvaje. Bueno, veremos a ver qué queda. Pero no todo son malas noticias en el entorno de la guerra de Ucrania, porque desde hace semanas les venimos anunciando que en Turquía se están reuniendo representantes del gobierno de Ucrania, representantes del gobierno de Rusia, para llegar a un acuerdo sobre las, creo que son 20.000 millones de toneladas las que están pendientes de salir de los puertos del Mar Negro, de origen ucraniano, y que no pueden hacerlo porque están minados, porque no es seguro, porque tienen la amenaza de la flota rusa que puede hundir esos barcos. Bueno, finalmente, felizmente, puedo decirles que se ha llegado esta tarde a la firma de un acuerdo en Turquía entre Rusia y Ucrania que permita la salida de este cereal, de los barcos que lo llevan, a países donde, si no, tengan por seguro que habría una hambruna. Países a veces lejanos, por ejemplo, Egipto, pero depende absolutamente la ingente cantidad de población egipcia del grano que llega de Ucrania. En fin, hay otros países donde lo que ha hecho el mercado es suplirlo a costa de aumentar el precio de muchos productos, es el caso de España. Y de Ucrania, de los cereales y de la guerra, vamos a un territorio mucho más concreto, el de España y el de sus incendios. Hoy decía el presidente Pedro Sánchez que se han quemado ya 122.000 hectáreas, una barbaridad, una barbaridad. Y decía otras cosas que me gustaría comentar con ustedes después de escuchárselas a él, como por ejemplo hablar de que el negacionismo es más letal que los propios incendios. Según los últimos datos que manejamos, a lo largo de este año ya se han devastado en torno a 122.000 hectáreas de superficie forestal. En estas 2 olas de calor que estamos sufriendo desde el pasado mes de junio, son más de 80.000 las hectáreas que se han perdido. Es evidente que la emergencia climática es letal.
Es verdad que también es aún más letal, digamos, la ignorancia y, por tanto, el negacionismo ante una evidencia que ya no solamente desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista ciudadano, mucha de la gente que vive en el medio rural lo puede corroborar. Vamos a ver, vamos a ver. Lo primero que yo debo decir es que el término negacionista se relaciona intelectualmente con los que niegan el Holocausto, los que creen que no hubo una devastación de la población judía de los países que iba invadiendo el ejército alemán. El negacionismo existe en eso y solo en eso. Alguien no es negacionista por no creer en los efectos del cambio climático, no. En algunos sí, en otros no. En que hay un aumento de las temperaturas es obvio que habrá que creer, del mismo modo que habrá que recordar que este no es el año más caluroso de los más mayores, que han recordado y que recuerdan años más calurosos que este, a pesar de que este lo sea. Una cosa no es contradictoria con la otra. Que este año es muy caluroso, evidente. Que eso tiene unas causas quizás relacionadas con un cierto cambio climático, pues sí o no. Sí o no, porque resulta que los aumentos de temperatura en el globo terrestre se producen de forma cíclica y que los ha habido incluso más graves que este que vivimos ahora. Eso es una realidad constatada en datos, en hechos. Ahora bien, claro, si uno utiliza las cosas para arrojarlas como un arma, por eso desde ahí viene lo del arma arrojadiza, contra los enemigos políticos, pues es evidente que el negacionismo, la ignorancia, como dice Sánchez, pues esto es lo peor. Eso es muy útil, sobre todo si uno no quiere revisar cuánto dinero ha puesto en los presupuestos generales del Estado Pedro Sánchez y su gobierno para proteger el patrimonio forestal. ¿A cuánta gente ha puesto a trabajar en eso? ¿Qué medidas se han tomado? Porque era evidente que con los bosques hasta arriba de material que se pueda incendiar, la ola de sequía, la falta de lluvias, hacían presagiar hacía muchos meses que este verano iba a ser duro en materia de incendios, del mismo modo que es duro en Portugal, del mismo modo que es duro en Francia, en las Landas, en las Landas, en el Atlántico, del mismo modo que es duro en Londres, con incendios, por cierto, donde faltan bomberos. Del mismo modo que está siendo brutal en Italia. Todavía tienen 6 o 7 incendios descontrolados y llegaron a tener 15 impresionantemente grandes. Del mismo modo que es un problema en Grecia, en Atenas, en la capital, donde las llamas amenazan ya algunas casas del extrarradio ateniense. Pues esas cosas son así, Sánchez. Eso no es ni la apoteosis ni el cambio climático, son ciertas cosas que suceden que se pueden prevenir y se pueden resolver si uno es serio, si hace los deberes. Pero ¿qué va a hacer Sánchez, que ha dedicado para los últimos 4 años, dedicó en presupuestos 480 y tantos millones de euros para proteger el patrimonio forestal, para invertir en cuidar los montes, los bosques y las zonas de arbolado de España? Y luego ha destinado 20.130 millonacos a un plan de igualdad del ministerio de Irene Montero. Es evidente que a Sánchez le importan 2000 veces más los cuentitos de la igualdad que la seguridad de los árboles que se nos están quemando y que han segado vidas, no nos olvidemos. ¿Vidas de quién? De quien ha tenido que ir ahí a hacerse brigadista y bombero forestal ocasional porque deben faltar medios, Sánchez. Esto es una evidencia, si no la gente no se hace brigadista, a riesgo de morir en el empeño. Ha muerto un ganadero y el ganadero que ha muerto, en Zamora por cierto, ese que pasa, Sánchez, ese a lo mejor sabía mucho más de medio natural que todos los chupatintas que habéis colocado a hacer normas y complicaciones y prohibiciones y tal, que están demostrándose fallidas y fracasadas.
porque para que el medio rural atienda de su riqueza forestal, tiene que haber cantidad de gente que vive allí y que se les deje hacer, porque son los que de verdad saben, y no puede ser que les impidan limpiar o llevar maleza o quitarla. No, no se puede porque, mire usted, esto está prohibidísimo. Y luego ahí resulta que, como ocurrió en Ateca, el causante del incendio no es el cambio climático, Sánchez. No es que otros gobiernos anteriores no estuvieran convencidos de la emergencia climática. No, no, no. Es una empresa que utilizaba a las 4 de la tarde no sé qué elementos mecánicos, por supuesto, que produjeron una chispa que desencarriló en un incendio brutal, el de Ateca. Así lo ha reconocido la empresa, no es que yo me lo esté inventando. Aquí no hay versiones que valgan, ¿eh? La empresa lo reconoce, sí señores, lo sentimos mucho. Contratada por dinero público. Quien ha hecho mal las cosas es esa empresa, no el cambio climático. La mayor parte de los incendios en España son provocados por la mano del hombre y muchos otros por tormentas eléctricas. Así los ha habido de tormentas eléctricas en las últimas semanas. Y muchos también han sido provocados por imprudencias temerarias, como trabajar a las 4 de la tarde a pleno sol con máquinas que pueden producir incendios, siendo que está reforestando. La empresa esta se dedicaba a reforestar. Pues menudo lo bien que lo ha hecho. Bueno, ardo en deseos de ofrecerles imágenes de Marlaska, Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior en Zamora. Los zamoranos hablan claro. Vean cómo le han increpado y lo que le han llegado a decir. Que te vaya bien, márchate. Hay una muy educada. Dice, si es posible, no vuelvas por aquí. La gente de Zamora es enormemente educada, aquí lo demuestran. O aquel señor mayor, por no llamarle anciano, que igual se molesta si no sigue, que le dijo Sánchez, en el incendio de la Sierra Culebra, le dijo Sánchez, no se preocupe usted que lo vamos a arreglar. ¿Tú lo vas a arreglar? Seguro que se acuerdan. Fue monumental. Bueno, y de los incendios, vámonos al tren de Extremadura. Ya saben que con gran fanfarria han anunciado, ya viene el tren, el cumplimiento de la palabra dada, el gobierno que quiere que pues el gobernante extremeño, que es socialista, pues gane las elecciones. Tal vez se haya precipitado, digo yo, en la inauguración del tren de supuesta alta velocidad, que no pasa, no llega a promedio de 80, entre Cáceres y Badajoz, o entre Badajoz y Cáceres, como lo prefieran. Los extremeños, que son gente con muy buen sentido del humor, le llaman el tren Aventura, como lo del PortAventura. ¿Y por qué? Porque no sabes cuántas veces se va a estropear en un trayecto no muy largo, Cáceres-Badajoz, porque no sabes a qué hora vas a llegar, tiene muchas emociones, se para, en fin, nunca sabes dónde, y espero que no sea más, porque según he podido saber, este tren adolece de unas medidas mínimas de seguridad en cuanto a su señalización. Y recuerden lo que pasó con el Albia en Santiago. No, Dios no lo quiera, pero cuidado con esto, que es muy serio, que no se pueden hacer las cosas mal por sistema. Es un escándalo este país, siempre se hacen las cosas mal por sistema y todos tragando. Renfe vende unos billetes de lo que dice que es, que no es. Alta velocidad, ni de coña. Los politicastros, pues cállate, porque esto como me va a favorecer, no lo puedo criticar. Cuando lo bueno sería ponerle todas las pegas del mundo para que eso mejorase y el día que pararlo y rectificarlo y ponerlo en marcha en condiciones, porque verán, de los 8 días que lleva en funcionamiento el tren Aventura, ha tenido incidencias 8 días. Si es que es el pleno,
no se puede pedir más. Vamos a ver de qué va esto. Tan solo han pasado 20 años desde este momento. Habrá un tren de alta velocidad Madrid, Cáceres, Badajoz. Y todas las cosas tienen su proceso, su base de estudios, su base de proyectos, pero se hará. Y lo veremos. Y podremos circular por él. Y el AVE a Extremadura parece que ya empieza a ser una realidad. Lo prometió Zapatero. Hoy quiero anunciar que las obras de la alta velocidad del corredor Madrid-Lisboa empezarán por Extremadura. La construcción de esta alta velocidad se establece en el año 2010. También Rajoy. Voy a traer el AVE a Extremadura, no te quepa la menor duda, ninguna. Incluso Pedro Sánchez. El tren llegará, querido Guillermo, y pues probablemente por estas fechas, no mucho antes, el próximo año será una realidad esa conexión tan demandada por parte de los extremeños y extremeñas. Muchísimas gracias. El pasado 18 de julio se inauguraba el primer tramo de la línea AVE entre Cáceres y Badajoz, una reivindicación histórica por parte de los extremeños que, sin embargo, no ha estado exenta de polémicas. Circula a 85 km por hora, justo la velocidad límite de este vehículo que ven en pantalla. Un primer tramo de la vía será de tracción diésel, también eléctrica, y la idea principal es que circule por una plataforma de alta velocidad. Pero con tantos años de espera, muchos dudan que esto vaya a ser una realidad al menos hasta 2023. Ahora la medida estrella del progreso ha resultado ser todo un fracaso. Un problema técnico en la tracción del tren provocaba al día siguiente de estrenarse que los viajeros llegaran con 1 hora de retraso a su destino en Atocha. Lo mismo sucedía en su recorrido inverso y, según los técnicos, se debía a un fallo en las dos locomotoras. Errores que se han ido sucediendo a lo largo de la semana y a los que se suman también que el mismo día en que entró en funcionamiento circuló por la antigua línea ferroviaria que conecta Mérida con Badajoz. Y el fallo se ha cobrado con el cese del gerente de la nueva línea. Además, justo esta misma semana, Sánchez ha inaugurado la nueva línea Madrid-Burgos después de 3 años injustificados, dicen, de retraso y tras más de una década que ha tardado en construirse. Bueno, la cosa es tan seria que la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha tenido que pedir disculpas. Este pasado lunes sí que es cierto que se han producido algunas incidencias durante estos días, estos primeros días de la puesta en marcha. Decir que hay incidencias que se suelen producir, que son normales durante los primeros días, en el que una infraestructura de este tipo se pone en marcha, son normales. Yo, como ministra, pido disculpas a los usuarios y usuarias que se han visto afectados por estos días en el que el funcionamiento no ha respondido a las expectativas de todos, evidentemente de los extremeños y de las extremeñas en primer lugar, pero nuestro compromiso por adoptar las medidas que puedan corregir esta situación en los próximos días. Y el portavoz del PP en Extremadura, José Ángel Sánchez, hoy reclamaba dimisiones. Dimisiones en los que sean responsables de este tremendo fracaso. Exigimos responsabilidades políticas en alta velocidad. Exigimos, alto y claro, la dimisión del presidente de Renfe de manera inmediata y de la delegada del Gobierno, que es la máxima responsable de todas las políticas del Gobierno de España en Extremadura. Porque si no conocían que esto podía pasar, lo que está denostando es su falta de responsabilidad. Y si lo conocían, evidentemente, la situación se agrava aún más. Y esperamos, además, que esta dimisión además se produzca en Extremadura por respeto a los extremeños. Unos en Extremadura le llaman el tren Aventura y otros le llaman el tren de la bruja. Bueno, lo que ustedes prefieran. La ironía y el buen humor está muy bien, sobre todo con este calor que hace, ¿verdad? Y hay que hablar de la ola de calor, porque la ola de calor se sigue cobrando vidas, claro que sí. Y la vida de calor sigue dando sustos a muchos españoles con temperaturas elevadísimas. Vamos a ver cómo va la cosa. La ola de calor registra máximos históricos desde que se tienen datos en nuestro país. Según AEMET, el pasado lunes se alcanzaron valores extremos en 11 provincias distintas. Hasta ahora en España se habían alcanzado temperaturas máximas de 4,1 grados mayores a la media. Fueron el año pasado. Y en este 2022, actualmente, las hay de 4,2. Estos resultados, lamentablemente, también se ven en muertos. Según el Instituto de Salud Carlos III, a 19 de julio habrían fallecido 963 personas en la última semana y 1.074 en todo el mes. Todo esto por causas atribuibles a las temperaturas, superando con creces los 830 de junio.
Madrid es una de las ciudades a las que más está afectando las temperaturas. Ayer murió un trabajador de 56 años en Paracuellos del Jarama mientras repartía propaganda, siendo la sexta víctima mortal de la Comunidad de Madrid en la última semana. Además, otras 2 personas se encuentran actualmente en estado crítico. Se trata de una mujer de 52 años que se desplomó mientras daba un paseo y un hombre de la misma edad mientras acudía a comprar en monopatín. Las previsiones para este fin de semana son de calor intenso. Se espera que toda la península supere los 30 grados excepto Galicia y Cantábrico, y en los puntos del Guadalquivir no se descarta alcanzar los 44 grados. Además, las temperaturas subirán del sábado al domingo, así que mucho cuidado con salir a la calle, hidrátense y protéjanse del sol. Yo siempre les digo a estas horas que reconsideren la posibilidad de hacerse miembros del Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Por qué? Pues porque eso es muy ventajoso mutuamente para ustedes y para nosotros. Para ustedes, ¿por qué? Pues porque necesitan un altavoz de un medio de comunicación que desde el rigor y desde la independencia, y no la independencia implica no tener que ver con los fondos que reparte Pedro Sánchez, defienda los valores, defienda los principios, defienda la libertad y sobre todo defienda el modelo que ustedes y nosotros compartimos para este país, para que este país vuelva a recuperar su ilusión, su confianza, su capacidad, que parece que nos han medio castrado a todos. Bueno, háganlo, es muy fácil, 916162464, ahí tienen las direcciones de las redes sociales y ayúdenos un poco. Esto es como una suscripción para que este medio prospere y pueda defender mejor todo eso que les he dicho antes, sus valores, sus ideales, sus maneras de concebir este país. Todo eso es muy importante, así es que acérquense a nosotros. Y además, en el Club de Amigos, les proponen cosas interesantísimas. Por ejemplo, yo no sé si conocen los relojes, yo llevo aquí uno puesto, los relojes del Toro Televisión, que son toda una novedad, que son, la verdad, muy bonitos, son preciosos. Pueden elegirlo en 3 modelos, 3 esferas a elegir, verde, azul o negra. Además, llevan el logo del toro en la esfera, en la parte trasera y en la corona. Estos relojes son sumergibles hasta los 100 metros, tienen 2 años de garantía y ahora viene lo mejor. ¿Cómo hacerse con uno de estos bonitos relojes? Pues sencillísimo. Basta mandar un correo al Club de Amigos o hacerles una llamada. Te pones de acuerdo con ellos y el reloj llega a lo mejor a alguien a quien pretendes regalárselo. Esto es bien cómodo y bien fácil. Bueno, y además de eso tengo que contarles que, ya dejando de lado los relojes, tengo que contarles que el Pozo Alimentación ha renovado el diseño exterior de su flota de camiones con la imagen del tenista, por cierto murciano, Carlos Alcaraz, embajador de la marca. Los camiones con la nueva rotulación ya han comenzado a circular por la red de carreteras nacional y la red de carreteras europeas. Con esta nueva imagen, el Pozo Alimentación pretende expresar los valores que son los valores con los que se identifica, asociados al deporte. A través de estos soportes móviles y de gran visibilidad, el Pozo quiere que esa idea esté presente en cualquier punto del territorio, tanto español como internacional. La empresa de alimentación y el tenista murciano anunciaron ya el pasado mes de junio el acuerdo por el cual Carlos Alcaraz, se ha convertido en embajador de la marca El Pozo. Ese vínculo encarna los valores de esfuerzo, de sacrificio y de humildad, alineados con los principios que promueve esta compañía. Nos vamos a publicidad y abrimos la mesa de análisis político. Vamos a abrir la mesa de análisis político. Hoy nos acompaña don Juan Carlos Bermejo. ¿Qué tal, querido amigo? Hola, buenas noches. Economista, empresario, verso suelto en Ciudadano. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. ¿Calor? Bueno, una leve brisa, ¿no? Está bien, una cosa así, refrescante. Don Manuel Pino, eminente jurista e impulsor del Club Liberal Español. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Estamos Buenas aquí tardes. una tarde calurosa, pero Vamos de viernes, que es muy buen día. Vamos a para acabar meternos, la semana, ¿no? vamos a meternos en faena. Yo digo que no es fácil ver que alguien purgue a los comunistas.
no es fácil de ver. Más bien los comunistas son los que purgan a otros. Esto es la historia, ¿eh? No lo digo yo, es la historia. No se me molesten los comunistas que nos vean. Pero resulta que están dando ricino y del bueno a todos aquellos que han manifestado desde el espacio político que, bueno, que ocupa la familia podemita, pues todos aquellos que se han acercado en exceso al nuevo proyecto político de Yolanda Díaz, Sumar, están recibiendo su merecido. La primera fue hace unas semanas la jefa de gabinete del Ministerio de Irene Montero, se llama Amanda Meyer, y hoy le ha tocado el papel a Ione Belarra, que ha decidido que ya está bien, ha cesado a Enrique Santiago, que venía siendo secretario de Estado de la Agenda 2030, ya no lo es, y ha decidido sustituirla por alguien que les va a sonar, Lilith Bestringe, la hija de Jorge Bestringe, por cierto, protegida, no digo más que protegida, por Pablo Iglesias, que luego se sabe todo. Y, bueno, aupada por Pablo Iglesias, esta joven hija de Jorge Bestringe había llegado a ser secretaria de Organización de Podemos y desde hoy secretaria de Estado para la Agenda 2030. Ese es el carrerón de la tal Lilith Bestringe. ¿Quieren conocerla mejor? Vean. Esta es Lili. Mañana será republicana. Mañana será republicana. Lili Bestringe. Es muy difícil encontrar árboles en Madrid en general o lugares de sombra, bancos. Es una clara defensora de la República que piensa incluso que ese Estado pasará de la mano de Unidas Podemos. Tras la purga de Enrique Santiago por la ministra Ione Belarra, Bestringe se convierte ahora en la nueva número 2 del Ministerio de Derechos Sociales y con ello abre un nuevo capítulo para lo que le resta de legislatura a Pedro Sánchez. Ha sido muy crítica con la meritocracia en política. En realidad todo este mito de la meritocracia lo que hace y lo que genera es algo que ha comentado también Lucía, que es que convierten los problemas colectivos en culpas individuales. Es tu culpa y solamente tu culpa, ¿no? Tanto que fue incluso la asesora del mismo Pablo Iglesias, hasta llegó a ser la número 14 en las listas del Partido Morado a la Comunidad de Madrid, quedando fuera, eso sí, de formar parte del grupo de diputados jóvenes de la Asamblea. A su exlíder, Pablo Iglesias, ha ligado gran parte de su carrera política, por ejemplo, siguiendo sus pasos en Europa. La joven se declara abiertamente ecologista, también politóloga, y no es para menos. Su padre, Jorge Bestringe, es el fundador ideológico del mismo Podemos. Con su figura como secretaria de Estado, Belarra pretende reformar el enfoque feminista y ecologista tanto dentro del gobierno como dentro de su formación. Algo similar a lo que hizo hace apenas unas semanas su amiga y compañera de filas, la también ministra Irene Montero, que cesó a su jefa de gabinete, Amanda Meyer. El lavado de cara de Podemos llega justo en un momento en el que el partido vive una grave crisis en el seno de su organización por el proyecto y liderazgo de Yolanda Díaz y también por la escasa simpatía que manifiesta su electorado, y eso a pocos meses de un año claramente electoral. Menuda semanita, no me lo negarán, entre las dimisiones por salud, que no son tantas, y luego esto de los ceses de Podemos, llevamos una semanita de rebajas. Don Manuel. Bueno, pues no hay ninguna novedad que el grupo de Podemos, desde las elecciones andaluzas, está muy escamado de cómo se produjeron la elaboración de aquellas listas, donde acabó siendo una candidata de Izquierda Unida, notablemente señalada, donde no pudieron llegar ni a tiempo para ser acreedores de las subvenciones, y luego el resultado, no en las últimas andaluzas, el resultado de Podemos viene siendo malo en todos los exámenes electorales que estamos asistiendo, ¿no? Y este último, notablemente malo en la Andalucía. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que Yolanda Díaz pues es una persona que tiene una afinidad con el Partido Comunista y con Comisiones Obreras, donde tiene su histórico... Ella es afiliada del PC y no de Podemos ni de Iniciativa. Entonces, pues es lógico que ella, cuando presenta este proyecto que tan nervioso le pone, lo hace fuera de Podemos, ha utilizado a Podemos para que la catapulte a la gloria, y ya que está en la gloria no le gusta Podemos. Es una escalera que me ha servido, pero yo no la quiero. Ahora voy a hacer una nueva cosa que se llama Suma, que vamos a abrir un proceso de escucha, y organiza un acto en el Matadero donde solamente invita al que han cesado como cargo notable, al secretario de Estado, Enrique Santiago, el único que estaba presente, y le prohíbe que vaya todas las líderes o ministras de Podemos. Y eso pues los ha irritado tanto que, bueno, que ha habido un doble cese, la jefa de gabinete de la de Igualdad,
como apuntabas antes, y también hoy se ha producido esto, favoreciendo a la chica Bestring. Y bueno, si esto, al final, lo que no tenían que existir tantos ministerios de estos, porque 22 ministerios que no sé nada que van a enredar, pues ya verás el futuro de esos ministerios. Bermejo. Es que, vamos a ver, los partidos pues colocan ahí a la gente que les parece y punto, y ya está. ¿Qué diferencia hay de esta Lilith con las Lilith que hay en Ciudadanos o en el PP o en el PSOE? Sí que estamos en las mismas, ya nos puede parecer. Siempre utilizan esto cuando no les caes bien o no dices algo que no les gusta, pues te quitan y ponen a otros de su cuadra. Claro, pero es muy relevante que eso se produzca porque algunos hayan querido estar cerca de Yolanda Díaz en la... Claro, pues esto ya es elevar a público un enfrentamiento que sabíamos que estaba alarmado, pero que no se asumía con claridad, ¿no? Pero, Xavier, eso mismo está pasando en el PP de Madrid. Todos los que se pusieron del lado de Casado, ahora en los candidatos estos que van a nombrar y no sé qué, se los cargan. Hoy mismo he sabido que Escudero va a ser el alcalde, el candidato de alcalde a Pozuelo, y Quisland, Enrique Ruiz Escudero. Enrique, sí, el que es consejero hoy, va a ser el candidato de Pozuelo, y la que hay ahora, que se posicionó con Casado, pues la dijeron ayer que se fuera, que no va a ser candidata ni nada. O sea que esto ocurre en todas partes, incluido mi partido, claro. Es una vergüenza que ocurran estas cosas, pero... Que, por cierto, hay una diputada de Podemos también, creo, del Parlamento aragonés, que también se la han cargado por ir al acto este. La mencionar otros ejemplos. La portavoz de las Cortes, de las Cortes de Aragón, efectivamente, sí. Sí. Bueno, pues nada, la verdad es que es un poco llamativo, ya digo, porque pues, demuestra que están cambiando muchas cosas. Y después de que se hayan deshecho de Enrique Santiago y de la jefa de gabinete, Irene Montero, es evidente que ahí se levanta una valla que separa Podemos de pues el programa, el futuro político de Yolanda Díaz, lo cual es novedoso. Y esa es nuestra obligación, contarles lo novedoso. Las manifestaciones externas de eso, decía usted, da igual que sea Lilith Bestring o cualquier otro, sí, da igual si no fuera porque es la protegida de Pablo Iglesias y si no fuera porque Enrique Santiago, el que ya no es secretario de Estado, también pasaba por ser un gran amigo de Pablo Iglesias, claro. Con lo cual, bueno, ahí lo dejo. Hablemos de algunos otros asuntos. Uno que me preocupa a mí especialmente, porque me parece que es la manera en la que Argelia se está empezando a vengar de España. Llegan inmigrantes en grandes cantidades a Baleares, a Almería, incluso a Murcia, desde Argelia. Algunos ayer les contábamos que utilizaban la moto de agua como vehículo de transporte. Y hoy lo que les contamos que son, por lo menos en las últimas horas, los que han llegado, llegan a 300. Argelia continúa invadiendo con pateras las costas españolas. Más de 300 inmigrantes ilegales han llegado en apenas 48 horas a las costas de Almería, Murcia e Islas Baleares. Y la peor parte se la ha llevado la provincia de Almería, donde más de una veintena de embarcaciones han dejado un total de 191 inmigrantes en los últimos 2 días. En su mayoría son de origen magrebí, seguidos de inmigrantes de origen sirio y bangladesí. Las costas de Murcia, por su parte, han registrado la entrada de un total de 5 embarcaciones con 85 personas a bordo. Y la conocida ruta balear que une Argelia con las Islas Baleares ha sido también protagonista de estas llegadas masivas. Un grupo de 4 cayucos ha dejado en el archipiélago más de 50 inmigrantes ilegales. Pero lo cierto es que estas llegadas en pateras o incluso en motos de agua están desbordando a la Guardia Civil, que ya denuncia la falta de efectivos para hacer frente a estas masivas operaciones. Incluso fuentes de rescate han revelado que la mayoría de los argelinos están en posesión de cuchillos y otras armas punzantes cuando llegan a las costas. Jupol denuncia que la situación es totalmente alarmante, ya que las patrullas han dejado de lado la seguridad ciudadana por dedicarse únicamente a la inmigración. En definitiva, es evidente que el país africano cumple su amenaza y empieza a inundar de inmigrantes nuestro país tras el cambio de Pedro Sánchez sobre la autonomía del Sáhara. Bueno, esto nos lo podíamos haber evitado si no hubiera sido tan intrépido el presidente del gobierno regalándole el Sáhara Occidental al rey de Marruecos. Eso, y tendríamos un buen contrato de gas como el que ahora tiene Italia, siendo que Italia jamás negoció gas con Argelia.
Lo del tema del Sáhara Occidental, pues un enigma todavía no aclarado, y que eso pues ha puesto en dificultades las relaciones bilaterales con Marruecos. Parece que han mejorado, con Marruecos no, perdón, con Argelia. Parece que han mejorado con Marruecos, pero Argelia pues ha quedado dolido porque nos hemos puesto al lado de una de las partes del conflicto siendo administradores del Sáhara Occidental, ¿no? Los flujos estos migratorios, bueno, pues estos flujos migratorios no han parado. Cuando no han venido por Marruecos, han venido por Argelia, cuando no se han colado en Italia de otra forma. El norte de África y todo lo que da África y países de ese Magreb, pues vienen permanentemente invadiendo las fronteras europeas de una manera absolutamente ilegal. ¿Qué tiene que pasar? Pues yo creo que hay que hacer medidas de ayudarle a que se queden en sus países, pero que esto puede que tenga intencionalidad de hacer los daños ahora mismo a Argelia, pero que no es un tema aislado, que mañana vendrán por otro lado pateras y vendrán por otro lado, se colarán por otro sitio y irán a Canarias o irán, ya veremos. Hemos estado en Canarias el año pasado recibiendo bastante más inmigrantes de esta naturaleza que los que tenemos aquí, ¿no? Este es un tema, un fenómeno que no está resuelto y que vamos a tener que convivir con él si no se toman medidas. Juan Carlos. Bueno, es que cuando se toman decisiones, pues nunca puedes contentar a todos. Es así de simple. Y Marruecos, nos guste o no, pues es el vecino que además nos tiene cogidos por los... Es que es así de simple. O sea, Sánchez se fue a ver a Macron y Macron le dijo: Sánchez, debes llevarte bien con Marruecos y reconocer el Sahara como autonomía, porque si no te van a invadir Ceuta y Melilla. Que lo sepas. No te preocupes, que yo daré soporte a todo esto. Esa es la explicación. Es que las dos ciudades autónomas están en serio peligro. Es que no nos damos cuenta. Entonces tú tienes que tomar una decisión y nos guste o no, pues bueno. ¿Y Alergia está enfadado? Pues sí, yo lo entiendo y ya tendremos tiempo de arreglarnos con ellos si es posible. Pero aquí los dos problemas gordos los has citado antes. Uno, Italia. Esa es la madre del cordero ahora, para la Unión Europea y para todo. Italia. Han echado a Draghi, va a haber elecciones y probablemente gane la derecha, pero a la derecha. ¿Eh? Y segundo, los PIGs, los que nos llamaban los PIGs a nosotros, ¿se acuerda usted? Portugal, sí. Grecia, Italia, España. Ahora los PIGs le están diciendo a los de arriba que ¿qué es eso de darles el 15% de la energía? Ahora son ellos los que no han hecho bien las cosas. Antes nos echaban la culpa a nosotros y ahora son ellos los que tenemos que ser. Bueno, pues esos son los temas clave que ahora se tienen que dilucidar en Europa, porque esos son clave. Lo que pase con esas decisiones es lo que va a marcar el futuro de la Unión Europea. A eso le añadiría yo que no sabemos qué dirá el futuro gobierno de Italia, 25 de septiembre elecciones, de alegremente imponer sanciones a Rusia. Exacto. Porque puede que no estén de acuerdo. Exacto. Vamos, puede que para septiembre no sea el único gobierno de Europa que no esté de acuerdo con las sanciones. Eso también se lo anticipo. Cuando empiece el frío. No me extrañaría nada. Pero, y en segundo lugar, en segundo lugar, este país, Italia, tiene el 150% del Producto Interior Bruto en deuda. Una barbaridad de billones de euros. Y como tenían a Draghi, que era un consentido del establishment, y un conseguidor. Como tenían a ese señor, pues le daban 150.000 millones para arreglar el país gratis, al 0,5% y por 10 años. Claro, y ahora se va el garante, el Santón, que hacía que eso encajase, se va. Uy, qué nerviosismo. Se le está moviendo la laca a Ursula von der Leyen desde que sabe el conflicto que tiene en Italia. Ya, pero el tema que apuntas y que habla también Juan Carlos, Europa tiene que decidir lo de las sanciones y qué pasa si hay un invierno con dificultades de suministro. Ese es el gran, parece que lo que está planeando, que puede pasar el invierno, que viene el invierno, que pasaremos frío, ¿no? Pero tenemos un vecino que es que a Ucrania la ha invadido Putin y está matando a personas, está destruyendo bélicamente por sus razones imperialistas de conquistar territorio, que parece que no se va a quedar ya en el Donbass, sino que va más. Entonces los europeos, ese es el primero,
pero no sabemos qué va a ser el segundo. Si los europeos apostamos a que no se puede, al derecho internacional a defenderlo, y que no se pueden invadir países y matar a personas, y la destrucción de todo lo que están haciendo los rusos, pues claro, tenemos que también soportar un poquito de frío en invierno, no pasa nada, si lo que valen son los principios. Pero si al final nos acomodamos y salimos corriendo, que para no pasar frío, que lleguen a un acuerdo, que la guerra no está aquí, que lleguen a un acuerdo y que sigamos aquí con el gas, pagándole la guerra a Putin y que no estamos dispuestos a sacrificar nada, pues claro, si eso lo dicen los gobiernos, pues cada día está más fracasado el proyecto europeo, porque si defendemos Occidente y sus principios, tenemos que estar dispuestos a poner algo para eso, Javier. Yo estoy de acuerdo con usted, pero las decisiones de sanción económica a Rusia, que son las que nos tienen ahora en la dificultad energética, no se han votado en los parlamentos nacionales de ningún sitio. Aquí cualquier cosa, un miembro nuevo, entra un miembro nuevo, pues habrá que refrendar la decisión tomada en Bruselas. Lo de las sanciones, que nos lleva por el Pedregal, no se ha votado en ningún sitio. Lo ha decidido Borrell, como quien dice. Oiga, esto es Europa. Y ahora le dicen a los europeos, bueno, mira, ¿sabes qué? Te vamos a obligar a que tengas que reducir un 15% el gasto. Y digo, oiga, que vamos a ver, ¿esto era la isla de las libertades o es la isla de las imposiciones? Claro, el tema es lo más criticable. O sea, las decisiones unilaterales de cualquier organización, sea la que sea, incluida la europea, no puede ser, porque los países tienen también sus soberanías internas y tienen también su ciudadanía y su población, que tienen que saber si le pide sacrificio, por qué y para qué, y las consecuencias de esas sanciones que pones en marcha. Eso sí, pero lo otro es un tema importante, si Occidente está dispuesto a defender el derecho internacional, sus fronteras, sus principios, y que no puedan atentar a los derechos humanos, como estamos viendo el desastre que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Entonces, claro, si eso hay que hacer sacrificios económicos o de pasar frío, pues vamos a tener que aguantar eso si queremos defender nuestra bandera, ¿no? No, es que antes que eso habría que haber votado qué nos parecía que Ucrania fuera candidato a ser miembro de la OTAN. Porque es que eso es lo que ha provocado todo. O sea, vamos a ser objetivos. O sea, la intervención de Putin es condenable. Pero ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Qué le vamos a decir nosotros a los ucranianos que les hemos puesto ahí de ariete? Les hemos puesto de ariete. Les hemos dicho que podían ser miembros de la OTAN y no sé qué, cuando eso sabíamos todos lo que iba a provocar. Eso lo sabíamos todos. Ese país tenía que haberse mantenido ahí neutral y punto. Y como mucho aspirar a ser miembro de la Unión Europea. Y bueno, es difícil porque ellos sufrieron una primera invasión de Crimea. Ya del 14, ya estaba. Sí, y unas represalias también importantes. El que ha hecho una invasión y ha roto con el derecho internacional y con los tratados y con todo, ha sido Putin. El que está matando es Putin. Sí, lo mismo, destrozando el país. Lo mismo que ha hecho la OTAN en muchos países. Lo mismito. Lo mismito que hizo en Libia, lo mismito que hizo en Siria, lo que hizo en Irak, lo que hizo en Afganistán, lo mismo. Fue allí y ya está, y punto. Bueno, la OTAN, o Estados Unidos, quien sea. Bueno, Bermejo, tengo que darte una noticia que tiene que ver con alguien de tu partido, de Ciudadanos. Y es que Juan Manuel Moreno Bonilla se sabe ya que ha ofrecido una consejería a Juan Marín, que era su vicepresidente, que de momento no ha aceptado. ¿Esto cómo lo ves? ¿Es una decisión estable? ¿No? Este hombre que ya no está en el Parlamento andaluz, pero que, bueno, que le quiere retener, digamos, próximo a él, Moreno Bonilla. A ver, Juan Marín dimitió de todos sus cargos en Ciudadanos, pero sigue siendo un afiliado de Ciudadanos, es decir, no ha dejado el partido. Y yo creo que si él acepta una consejería siendo afiliado de Ciudadanos, pues eso chirría. Pero no tiene por qué ser una consejería. La consejería, pues igual es una cosa demasiado compleja. Claro, a lo mejor dentro de unos meses le vemos en alguna de esos cargos por ahí que hay autonómicos
que no se hace gran cosa, pero que le sirve para completar su vida laboral. ¿Ya? Como Pepote Rodríguez de la Borbolla, que preside una fundación de Ringo Rango. Es cosas de esas. Con el permiso y el apoyo. Y que no mete ruido ni nada. Sí, yo ya anticipé cuando las elecciones andaluzas, que fuera cual fuera el resultado de Ciudadanos, tuviera unos escaños Ciudadanos, que el futuro de Juan Marín y de algunos grupos de cuadros de Ciudadanos iba a contar con ellos Moreno Bonilla, ¿no? Y lo de Marín seguro. ¿Por qué? Porque ha sido una coalición que ha funcionado, ha sido el más leal hasta el minuto final. Marín ha gestionado la coalición estupendamente y con una lealtad y ha trabajado seriamente a favor del gobierno ese de coalición hasta el minuto final. Hombre, no, que todavía me acuerdo de lo que dijo de los presupuestos, ¿eh? Lo de los presupuestos fue una puñalada trapera, no va a haber presupuesto. No le interesaba aprobarlo. Bueno, por lo de las elecciones y tal, ¿no? Pero bueno, sacando ese tema, a Moreno Bonilla le ha parecido que ha sido la persona más leal y que es un cuadro válido y que ha hecho un buen trabajo por Andalucía y lo quiere premiar a él y a todos los segundos niveles que los va a mantener con cargos en la Junta, anuncia también. O sea, que va a mantener a mucho grupo humano del segundo nivel de ciudadanos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que le faltan cuadros, está buscando gente, dice que es difícil, que los sueldos en política no son competitivos con grandes directivos de empresas y que claro que él no le sobra gente y que tiene que ser un buen equipo de gobierno. El lunes lo va a presentar, ya veremos el lunes lo que presenta. Ya lo veo, que no es fácil de... Ya lo he visto, han renovado el PSOE. Por cierto, ¿a qué van mañana al Comité Federal si ya ha llegado el motorista con los nombramientos? ¡Viva la democracia! Van los monaguillos, como decía Paje, a aplaudirle al líder, porque todas las decisiones están tomadas ya por él. Efectivamente. Entonces, si mañana van a debatir si la idoneidad de Pachi López, o la idoneidad de la ministra de Hacienda o de la de Educación, pues no hay discusión, porque está decidido y publicado. Ahí quería yo llegar. El nombramiento es evidente que revela que no tiene recambios, que no tiene una plantilla amplia, no tiene banquillo Pedro Sánchez, ¿no? A ver, ¿qué os parece el recuperar a uno al que odiaba, al que le defenestró, que le disputó las primarias? Estoy hablando de Pachi López y Pedro Sánchez. O destinar ahora a la ministra de Hacienda al cometido de ser número 2 del partido, pues es un poco, bueno, alguien de confianza, es cierto, sí, pero bueno, seguramente es un guiño para ver si recuperamos presencia en Andalucía, como lo de Pachi López es un guiño para que los de Bildu estén contentos porque con este se van a entender de maravilla. Él quiere buscar culpables para su desastre electoral andaluz, lo hizo también el verano pasado, y ha buscado a 3 culpables y como tiene poco banquillo, pues tiene que ir a la desesperada, a lo que tenía allí. ¿Qué tenía allí? Montero, ministra de Hacienda y consejera en la Junta con Chávez y Griñán en los momentos más corruptos que ha habido en Andalucía con los ERES, y esta señora viene de allí. La señora Montero pues ha demostrado que manejar un presupuesto es que no sabe, porque el déficit se le ha ido de las manos uno tras otro y sigue habiendo un déficit tremendo porque no sabe controlar un presupuesto. La hemos visto de portavoz del gobierno. Es una verdadera máquina de hablar, habla de todo y muy rápido, ¿no? Pues bueno, pues ella está ensayada. El siguiente, Pachi, bueno, pues Pachi ha sido hasta el Endacari, estuvo allí de Endacari sujetándole el santo un rato al PNV, porque no tuvo ni la intención de montar un movimiento constitucionalista, de defender allí la Constitución y tal. Estuvo un rato sujetándole el poder, como está hoy, sujetándole al PNV, ha sido de todo. Ha tenido todos los cargos posibles, hasta presidente del Congreso, y que recurra ahora a Pachi López como novedad. Es un profesional de la política, ya toda su vida en esto, pero chicos, es que estamos desesperados. Que vuelva Pachi López, ambos dos, tanto María Jesús Montero como Pachi López, llevan en política desde mediados de los 80. Bueno, y luego la tercera pieza, la portavoz del partido, la ministra hoy de Educación. Y pues esta le debemos la ley de educaciones nuevas o decretos de educaciones, donde quiere cargarse el mérito, el conocimiento, donde quiere cargarse la competitividad, la memoria, todo lo que sean de buenos alumnos. Ellos van a que pasen todos la carrera, que haga todo. Y a ti que lo mismo te da que impongan ahí. Pues ya a mí me da igual, pero bueno, tengo que poner de manifiesto que el partido
está con dificultades de cuadros, está con dificultades de poner ahí. Si con eso quiere ganar las elecciones, no va bien. No, mira, es muy simple. Si eso lo ha montado una crisis para ser un equipo potente en las elecciones, él lo que hace cada día es concentrar más el poder. Él se cargó los estatutos cuando llega aquí y él se más que las bases y yo. Y aquí no hay órgano. El Comité Federal que se va a reunir es una pantomima. Para el sábado una pantomima. Si él no quiere más que las bases y yo, y lo que yo decida, y luego se lo cuento a las bases. Es muy simple. Tiene un año para las elecciones, se está desangrando y lo que está haciendo es intentar poner representantes de todas las etnias del partido, y no descarto yo que después de vacaciones haga un cambio de gobierno e incluya independientes en el gobierno para intentar captar el voto del centro e intentar llegar con alguna posibilidad de éxito. Es que es muy simple, ya está. Es unir al equipo para llegar al partido, ya está. Que no hay ninguna novedad. Lo que siente que lo que ha hecho, ¿qué novedad trae la ministra de Hacienda? No. Sea la segunda del partido. Pues no sea la segunda. La confianza que tengas en ella, ya está. Bueno, se deshacen del lastre de la de la fiscal general del Estado, que era la muestra palpable de que han querido meter mano al Estado para retorcerlo y que sirva a sus propósitos, y se deshacen de Adriana Lastra, a la que le cuelgan el marrón de lo de Andalucía, que eso es injusto, porque quien decide que sea Juan Espadas y el programa de Juan Espadas, quien quita a Susana Díaz, es Pedro Sánchez. No es Adriana, pero bueno, como está ahí por haber sido la jefa de campaña de Pedro Sánchez cuando las primarias, pues la pone y la quita y dispone a voluntad de tal. Bueno, se nos acaba el tiempo. Os agradezco muchísimo a ambos vuestra presencia esta calurosa tarde en el programa, os agradezco vuestras opiniones y a ustedes su atención desde sus hogares, y por eso les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos, semana de dimisiones y ceses. Hoy ha tomado el relevo, hoy le tocaba a Podemos. Se trata para Podemos de ganar distancia del nuevo proyecto de Yolanda Díaz, ese que se llama Sumar. Ione Belarra ha tomado hoy cartas en el asunto y la ministra de Derechos Sociales ha decidido fulminar, purgar al secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago, que a la sazón es secretario general del Partido Comunista de España, que ha tomado claramente la decisión de volcarse en favor de Sumar, no así el conjunto de Podemos. Lo sorprendente es que el relevo abrupto que se ha producido hoy, pues resulta que favorece, convirtiéndola en secretaria de Estado de la Agenda 2030, a Lilith Bestringe. Lilith Bestringe era o es la protegida de Pablo Iglesias, que la ayudó y no poco a ascender hasta ocupar la Secretaría de Organización de Podemos. Marina Álvarez. Bueno, semana de cambios, no solo en el PSOE, sino también en Unidas Podemos. Los morados han emprendido una limpieza de miembros del Partido Comunista de sus filas, unos cambios que comenzaron al albur de las elecciones andaluzas, cuando la tensión era máxima entre Podemos e Izquierda Unida por la elección de su candidato en la autonomía. Izquierda Unida ganó el pulso e inmediatamente después Irene Montero destituyó a su jefa de gabinete, miembro de esa dirección de partido de Garzón. Los desencuentros han ido a más con ese lanzamiento de Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz, del que los morados, se acordarán, fueron excluidos y que representa para ellos una amenaza para la continuidad de la formación. Ione Belarra tampoco se han dado hoy con chiquitas. Hoy ha destituido al líder del PCE, Enrique Santiago, como su número 2 y le ha sustituido por Lilith Bestringe, persona de la máxima confianza de Pablo Iglesias. Bueno, y es que resulta que la hija de Jorge Bestringe, al que seguro que los más mayores de la audiencia recordarán perfectamente, como lo recuerdo yo, por ejemplo, pues llama la atención que haya sido la beneficiada en esta especie de tómbola de cargos políticos y ahora va a ser secretaria de Estado, nada más y nada menos. A pesar de su juventud, ha sido ya protagonista de no pocas polémicas y asuntos raros en la vida política. Esta es Lili. Mañana será republicana. Mañana será republicana.
Lili Bestringe. Es muy difícil encontrar árboles en Madrid en general o lugares de sombra, bancos. Es una clara defensora de la República que piensa incluso que ese Estado pasará de la mano de Unidas Podemos. Tras la purga de Enrique Santiago por la ministra Ione Belarra, Bestringe se convierte ahora en la nueva número 2 del Ministerio de Derechos Sociales y con ello abre un nuevo capítulo para lo que le resta de legislatura a Pedro Sánchez. Ha sido muy crítica con la meritocracia en política. En realidad, todo este mito de la meritocracia lo que hace y lo que genera es algo que ha comentado también Lucía, que es que convierten los problemas colectivos en culpas individuales. Es tu culpa y solamente tu culpa, ¿no? Tanto que fue incluso la asesora del mismo Pablo Iglesias. Hasta llegó a ser la número 14 en las listas del Partido Morado a la Comunidad de Madrid, quedando fuera, eso sí, de formar parte del grupo de diputados jóvenes de la Asamblea. A su exlíder, Pablo Iglesias, ha ligado gran parte de su carrera política, por ejemplo, siguiendo sus pasos en Europa. La joven se declara abiertamente ecologista, también politóloga, y no es para menos. Su padre, Jorge Bestringe, es el fundador ideológico del mismo Podemos. Con su figura como secretaria de Estado, Belarra pretende reformar el enfoque feminista y ecologista tanto dentro del gobierno como dentro de su formación. Algo similar a lo que hizo hace apenas unas semanas su amiga y compañera de filas, la también ministra Irene Montero, que cesó a su jefa de gabinete, Amanda Meyer. El lavado de cara de Podemos llega justo en un momento en el que el partido vive una grave crisis en el seno de su organización por el proyecto y liderazgo de Yolanda Díaz y también por la escasa simpatía que manifiesta su electorado, y eso a pocos meses de un año claramente electoral. Ha sido una semana de muchos cambios en la primera línea de la política. El futuro sustituto de Dolores Delgado todavía no ha tomado posesión de su cargo, pero ya se ve de qué pie cojea. Según publican algunos medios hoy, el nuevo fiscal general del Estado no quiere acusar a los exjefes de ETA por la muerte de Miguel Ángel Blanco. La polémica en torno al nuevo fiscal general continúa, y es que Álvaro García Ortiz aboga por no acusar a exjefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Según fuentes consultadas, el fiscal que lleva el caso, Vicente González Mota, decidió no acudir a la declaración en la Audiencia Nacional de los dirigentes de ETA, Miquel Anza y Amboto. Esta decisión se produjo después de que la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, dirigida por García Ortiz, considerase que en la causa del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco debía regir la doctrina de la prescripción tradicional. Para González Mota, en cambio, el plazo de 20 años para la prescripción de este crimen atroz no empezó a contar hasta el momento en que los jefes de ETA que dieron la orden fueron arrestados. Todo este lío no sería necesario si se hiciese caso a las recomendaciones que dan desde Europa para calificar los crímenes de ETA como crímenes contra la humanidad. Obviamente, el gobierno no ha dado ni un solo paso en este sentido y sigue considerando a Bildu como socio preferente. Pero el caso de Miguel Ángel Blanco no sería la única maniobra sorprendente del nuevo fiscal general. Según el diario ABC, García Ortiz se habría reunido con el banquero que impulsó la investigación contra Rajoy en Andorra el pasado miércoles. Desde el país vecino se acusaba a Rajoy y a algunos ministros de intentar acceder a la información de las cuentas de líderes independentistas como la familia Pujol y Artur Mas. Un día después, casualidades de la vida, la investigación se reactivó y 2 días después Pedro Sánchez recibía al jefe del gobierno de Andorra. Y es que el nombramiento de Dolores Delgado primero y de García Ortiz ahora responden al asalto a la Fiscalía por parte del gobierno colocando directamente a personas de confianza. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, depende del gobierno. Pues ya está. No resulta nada fácil explicar que en las tripas de Unidas Podemos se esté produciendo una purga y que los comunistas sean las víctimas. No es fácil porque los comunistas siempre suelen ser los verdugos en estos casos. Belarra está dando ricino al principal de los comunistas que tenía en su ministerio. La purga empezó con la jefe de gabinete de Irene Montero, ya saben, Amanda Meyer, hace unas semanas, y ha continuado hoy con el plato importante, el número 2 del ministerio de Belarra, Enrique Santiago, secretario de Estado de la Agenda 2030, que ha sido cesado de forma fulminante y sustituido por Lili Bestringe, la secretaria de Organización, nada menos, de Podemos, y la enchufada de los morados en esta operación política. La cuestión de fondo es que el Partido Comunista se ha mostrado muy favorable a apoyar el proyecto político de Yolanda Díaz, que se llama Sumar, mientras que Podemos quiere guardar distancias con Yolanda Díaz y con Sumar, a la que, por cierto, acusaban de haber pretendido opacarlos en el lanzamiento de la nueva formación, Sumar. Como recordarán, Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, es militante del Partido Comunista de España. Nunca lo ha sido de Podemos,
ni tampoco de Izquierda Unida. Hasta ahora, pues la verdad es que se consideraba a Enrique Santiago como un muy próximo a Pablo Iglesias, pero la sustitución por Lilith Bestringe, a la que se considera la gran protegida de Iglesias, tiene muy desconcertados a muchos podemitas en estos momentos. Y muchos relacionan el cese de Enrique Santiago con las acusaciones de fraude que tiene que ver con el Congreso del Partido Comunista de España, en el que él consiguió que le revalidaran como secretario general. Bueno, y además el Gobierno ha tenido que enfrentar esta semana las críticas por el tren rápido a Extremadura. Este nuevo servicio fue vendido por el Ejecutivo como un AVE, pero lo cierto es que aún sigue sin electrificar y con tramos inacabados. Además, muchos de los trenes que han comenzado a circular esta semana lo han hecho con retrasos y sin aire acondicionado. Tan solo han pasado 20 años desde este momento. Habrá un tren de alta velocidad Madrid, Cáceres, Badajoz. Y todas las cosas tienen su proceso, su base de estudios, su base de proyectos, pero se hará. Y lo veremos. Y podremos circular por él. Y el AVE a Extremadura parece que ya empieza a ser una realidad. Lo prometió Zapatero. Hoy quiero anunciar que las obras de la alta velocidad del corredor Madrid-Lisboa empezarán por Extremadura. La construcción de esta alta velocidad se establece en el año 2010. También Rajoy. Voy a traer el AVE a Extremadura, no te quepa la menor duda, ninguna. Incluso Pedro Sánchez. El tren llegará, querido Guillermo, y pues probablemente por estas fechas, no mucho antes, el próximo año será una realidad esa conexión tan demandada por parte de los extremeños y extremeñas. Muchísimas gracias. El pasado 18 de julio se inauguraba el primer tramo de la línea AVE entre Cáceres y Badajoz, una reivindicación histórica por parte de los extremeños que, sin embargo, no ha estado exenta de polémicas. Circula a 85 km por hora, justo a la velocidad límite de este vehículo que ven en pantalla. Un primer tramo de la vía será de tracción diésel, también eléctrica, y la idea principal es que circule por una plataforma de alta velocidad. Pero con tantos años de espera, muchos dudan que esto vaya a ser una realidad al menos hasta 2023. Ahora la medida estrella del progreso ha resultado ser todo un fracaso. Un problema técnico en la tracción del tren provocaba al día siguiente de estrenarse que los viajeros llegaran con 1 hora de retraso a su destino en Atocha. Lo mismo sucedía en su recorrido inverso y, según los técnicos, se debió a un fallo en las dos locomotoras. Errores que se han ido sucediendo a lo largo de la semana y a los que se suman también que el mismo día en que entró en funcionamiento circuló por la antigua línea ferroviaria que conecta Mérida con Badajoz. Y el fallo se ha cobrado con el cese del gerente de la nueva línea. Además, justo esta misma semana, Sánchez ha inaugurado la nueva línea Madrid-Burgos después de 3 años injustificados, dicen, de retraso y tras más de una década que ha tardado en construirse. Y como el tren lleva 8 días con averías, de los 8 días que está funcionando, es normal que los extremeños, que son gente de buen humor, le llamen el tren aventura, porque no sabes cuántas veces se va a parar, a qué hora va a llegar, en fin, qué incidencias va a tener el utilizarlo. Tanto es así que la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha tenido que pedir perdón hoy por las averías e incumplimientos que deja cada día este tren de escasa velocidad que une Cáceres y Badajoz. Mientras, a la vez que eso se produce, el portavoz del Partido Popular en Extremadura, José Ángel Sánchez, está que brama y pide dimisiones, tanto en Renfe como en la administración extremeña. Yo como ministra pido disculpas a los usuarios y usuarias que se han visto afectados por estos días en el que el funcionamiento no ha respondido a las expectativas de todos. Exigimos responsabilidades políticas en alta velocidad. Exigimos, alto y claro, la dimisión del presidente de Renfe de manera inmediata y de la delegada del Gobierno, porque si no conocían que esto podía pasar, lo que está denostando es su falta de responsabilidad. Y otro día más tenemos que hablar de los incendios. Las llamas no solo han arrasado la península, el fuego ha calcinado ya más de 500 hectáreas en Los Realejos, en Tenerife. Allí los equipos de extinción han tenido muy difícil el acceso, aunque se espera que el viento y esas bajas temperaturas ayuden a controlar el fuego en los próximos días. Bueno, y el presidente del Gobierno continúa esa gira por las zonas más afectadas por las llamas. Sánchez ha visitado hoy el centro que coordina el seguimiento de los incendios y ha vuelto a cargar una vez más contra aquellos que cuestionan que el cambio climático esté detrás de las llamas. El jefe del Ejecutivo, que recordemos, se lo hemos contado, ha usado el Falcon y el Super Puma hasta en 6 ocasiones en esta última semana, dice que el negacionismo es más letal que los propios incendios.
Es evidente que la emergencia climática es letal. Es verdad que también es aún más letal, digamos, la ignorancia y, por tanto, el negacionismo ante una evidencia que ya no solamente desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista ciudadano, mucha de la gente que vive en el medio rural lo puede corroborar. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha visitado Zamora y allí le han dado la misma medicina que antes, hace unas semanas, le dieron a Pedro Sánchez cuando fue a ver el incendio de Sierra Culebra. Abucheos explícitos. Fuera de aquí, le dicen. Algunos más críticos le reprochan: eres la escoria de España. Vamos a escucharlo. Chicos, está el VTR siguiente. Vaya bien, igual que si es posible no vuelva a a lo tuyo, que te vaya bien, pero fuera de aquí. Estamos ya en otro mes y no metes una mierda. Historia de España. Hablamos ahora de economía. España ya ha dicho que se opone al plan de la Unión Europea de recortar un 15% el consumo de gas natural. Como contrapartida, ¿qué ofrece nuestro país? Pues llevar al máximo los envíos de gas desde la península al resto de Europa a través de nuestras infraestructuras. Teresa Rivera se mostraba tajante en su rechazo al plan de reducción del 15% en el consumo de gas planteado por Bruselas, asegurando que España no iba a realizar un sacrificio que no le correspondía. En lugar de esto, España propondrá a sus socios europeos como medida de solidaridad actuar sobre la oferta de gas natural en vez de sobre la demanda, llevando así al máximo los envíos de gas hacia el resto de Europa. Así, Teresa Rivera propone como contraoferta al plan de recorte que se pongan en valor las infraestructuras españolas y se tengan en cuenta las exportaciones de gas al resto de la Unión Europea en los últimos 5 años, una medida que se pondrá sobre la mesa el próximo martes en el Consejo de Ministros de Energía. En total, Bruselas quiere ahorrar 45 millardos de metros cúbicos de gas entre agosto y marzo y España puede aportar 5,6 en este mismo periodo. Además, como nuevas medidas para no depender del gas ruso, el gobierno belga ha anunciado un principio de acuerdo con la energética ENGIE para prorrogar durante 10 años la vida útil de 2 reactores nucleares y así garantizar el suministro de energía en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha mantenido hoy una reunión con los representantes de la banca en España para explicarles, para razonarles el porqué del impuesto que tendrán que pagar el año que viene los bancos y también las eléctricas, pero hoy tocaba hablar con los bancos. ¿Qué le han dicho los banqueros a Nadia Calviño? Pues que les parece que este impuesto es completamente inapropiado. ¿Qué les ha dicho Calviño a los banqueros? Pues que no va a haber marcha atrás, que la decisión está tomada, que es del todo justa y, por cierto, que los detalles de cómo va a implementarse este impuesto a la banca se conocerán la semana que viene, justo antes de que finalice julio. Nosotros creemos claramente que es el momento de arrimar el hombro y de ayudar a las familias y a las empresas españolas, y les he trasladado que desde el Gobierno creemos que el sector bancario puede y debe contribuir a encontrar o a responder al impacto de la guerra. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lo tiene muy claro. El impuesto a los bancos no es la solución para frenar esa subida de los precios, sino que hay que buscar otras. Asegura el líder popular que van a ser los ciudadanos los que van a acabar pagando este impuesto. Los bancos van a repercutir ese impuesto. Y lo van a repercutir bien en incremento de las comisiones que cobran a los clientes, bien en incremento de los tipos de interés en los préstamos. Es una política económica en contra de los ciudadanos españoles, que todos, de una forma directa o indirecta, tenemos alguna relación con los bancos. La hermana del concejal del Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco, que como saben se llama Marimar, pide que personarse como perjudicada en la causa abierta en la Audiencia Nacional que investiga si la cúpula de ETA fue responsable de haber encargado el asesinato de su hermano. Y parece que lo pueda conseguir, aunque a algunos estos quizá les molesta, no entiendo por qué, pero parece que es así.
Bueno, y Mónica Oltra tiene varios frentes abiertos con la justicia. Uno de ellos, el de una familia que se querelló contra la exvicepresidenta por evitar que su nieta tutelada fuese adoptada por ellos, parece que tiene largo recorrido. Hoy el juez ha admitido ampliar esa querella por un supuesto delito de coacciones que se sumaría al de detención ilegal, prevaricación y obstrucción a la justicia. Según denuncia la familia, el departamento que dirigía Oltra impidió a unos abuelos adoptar a su nieta, que se encontraba bajo los servicios públicos de acogida, y conocer así a su hermano. Bueno, y nos vamos ahora a Ucrania. Los ataques rusos continúan en distintos puntos del país, aunque la ofensiva, ojo, podría estar acercándose al final. Eso según la inteligencia británica, que asegura que Moscú se estaría quedando sin fuelle y las tropas podrían detener su avance pronto, en las próximas semanas. De momento, el frente sigue en la región de Donetsk, donde, por cierto, las autoridades prorrusas han prohibido el uso de Google. Dicen que desde Moscú que este buscador promueve el terrorismo y la violencia contra los rusos. Allí en esta provincia, en las últimas horas, al menos 5 civiles han muerto como consecuencia de los ataques. Bueno, y por fin hay fumata blanca en esas negociaciones para desbloquear las exportaciones del cereal. Rusia y Ucrania han firmado hoy en Estambul un acuerdo que dará salida a millones de toneladas de cereal que estaban atrapadas en Ucrania. No ha sido nada fácil cerrar este pacto, en el que Turquía, por cierto, ha tenido un papel fundamental. Este dispositivo de exportación va a comenzar la semana que viene y lo hará en el puerto de Odesa. La organización internacional Human Rights Watch ha emitido un informe en el que denuncia que hay torturas, detenciones ilegales y desapariciones forzosas perpetradas por las tropas rusas en las zonas invadidas, en las regiones invadidas, como por ejemplo en Jersón o en Zaporilla. La portavoz de Human Rights Watch dice que las fuerzas rusas han impuesto en las áreas ocupadas un abismo de miedo y una anarquía salvaje. Y en sanidad actualizamos la situación del coronavirus. La curva de contagios va bajando poco a poco. La incidencia cae este viernes casi 160 puntos, mientras que la ocupación de las UCI baja también, lo hace del 6%. Hoy Sanidad notifica 72.704 casos nuevos y 508 fallecidos, una cifra que no acaba de bajar en las últimas semanas. Actualmente hay 10.489 pacientes ingresados por COVID-19 en toda España y 513 personas siguen todavía en la UCI. Pues sí. Miren, el buen periodismo no se hace a ojo, se hace con fuentes que se deben citar, por supuesto, y acreditar lo que uno cuenta. Eso es muy importante, parece que se va perdiendo ese concepto. Aquí no. Yo les tengo que contar pues, los estragos de la ola de calor en términos humanos. No me parece poca cosa, pero eso sí, con datos. Los datos de lo que está pasando en España, que son estimaciones, cuidado, los facilita el Instituto de Salud Carlos III. A eso tenemos que aplicarle los comentarios que ustedes quieran, pero siempre con el respeto a que esos datos de quién proceden y la credibilidad pues será la que ese instituto, que es bastante elevada, tenga. Así es como va la ola de calor en una semana que ha sido fatídica. La ola de calor registra máximos históricos desde que se tienen datos en nuestro país. Según AEMET, el pasado lunes se alcanzaron valores extremos en 11 provincias distintas. Hasta ahora en España se habían alcanzado temperaturas máximas de 4,1 grados mayores a la media. Fueron el año pasado. Y en este 2022, actualmente, las hay de 4,2. Estos resultados, lamentablemente, también se ven en muertos. Según el Instituto de Salud Carlos III, a 19 de julio habrían fallecido 963 personas en la última semana y 1.074 en todo el mes. Todo esto por causas atribuibles a las temperaturas, superando con creces los 830 de junio. Madrid es una de las ciudades a las que más está afectando las temperaturas. Ayer murió un trabajador de 56 años en Paracuellos del Jarama mientras repartía propaganda, siendo la sexta víctima mortal de la Comunidad de Madrid en la última semana. Además, otras 2 personas se encuentran actualmente en estado crítico. Se trata de una mujer de 52 años que se desplomó mientras daba un paseo y un hombre de la misma edad mientras acudía a comprar en monopatín. Las previsiones para este fin de semana son de calor intenso. Se espera que toda la península supere los 30 grados excepto Galicia y Cantábrico, y en los puntos del Guadalquivir no se descarta alcanzar los 44 grados. Además, las temperaturas subirán del sábado al domingo, así que mucho cuidado con salir a la calle, hidrátense y protéjanse del sol.
Bueno, la llegada de inmigrantes ilegales a nuestras costas sigue descontrolada. En solo 48 horas, 326 migrantes argelinos, en su mayoría, han llegado por mar a Murcia, Baleares y Almería. El Instituto Armado asegura que faltan efectivos para hacer frente a estos aluviones masivos de inmigración. Argelia continúa invadiendo con pateras las costas españolas. Más de 300 inmigrantes ilegales han llegado en apenas 48 horas a las costas de Almería, Murcia e Islas Baleares. Y la peor parte se la ha llevado la provincia de Almería, donde más de una veintena de embarcaciones han dejado un total de 191 inmigrantes en los últimos 2 días. En su mayoría son de origen magrebí, seguidos de inmigrantes de origen sirio y bangladesí. Las costas de Murcia, por su parte, han registrado la entrada de un total de 5 embarcaciones con 85 personas a bordo. Y la conocida ruta balear que une Argelia con las Islas Baleares ha sido también protagonista de estas llegadas masivas. Un grupo de 4 cayucos ha dejado en el archipiélago más de 50 inmigrantes ilegales. Pero lo cierto es que estas llegadas en pateras o incluso en motos de agua están desbordando a la Guardia Civil, que ya denuncia la falta de efectivos para hacer frente a estas masivas operaciones. Incluso fuentes de rescate han revelado que la mayoría de los argelinos están en posesión de cuchillos y otras armas punzantes cuando llegan a las costas. Jupol denuncia que la situación es totalmente alarmante, ya que las patrullas han dejado de lado la seguridad ciudadana por dedicarse únicamente a la inmigración. En definitiva, es evidente que el país africano cumple su amenaza y empieza a inundar de inmigrantes nuestro país tras el cambio de Pedro Sánchez sobre la autonomía del Sáhara. Bueno, ya hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, un feliz fin de semana. Yo les espero mañana a las 10:30 en Más se perdió en Cuba. Y nosotros volvemos el lunes. Que pasen un buen festivo no aquí. vuelven el lunes. Algunos vuelven el lunes. Como usted. Yo no, pero habrá alguien aquí para contarles todas las noticias. No tenga la menor duda. Aquí estaremos el lunes como clavos, ya saben, a las 7:30 de la tarde.